eléctricos y magnéticos también son perpendiculares entre sí. Y vean, la dirección de propagación la vamos a encontrar como el producto cruz o el producto vectorial de estos dos campos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que establecer más o menos estas reglas y vamos a usar la regla de la mano derecha para una onda electromagnética, ¿sí? Y entonces, para usar esa cosa, utilizamos nuestro pulgar en la dirección de la propagación de la onda, ¿no? Así, en esta figura, nosotros vamos a tener así la mano y con el pulgar, ¿sí?, describimos la dirección de propagación de la onda. En este caso, vamos a decir que se está moviendo a lo largo del eje X, ¿sí? Y entonces, esto sería primero ponemos nuestro pulgar a la derecha y los campos eléctricos y magnéticos tienen que ser perpendiculares a esta dirección, ¿sí? Y entonces, lo que nosotros hacemos para encontrar esta dirección es, ponemos el campo vectorial E y lo giramos 90 grados, así como van los dedos, ¿sí? Y ahí está la dirección del campo, ¿sí?, magnético, ¿no? Sí, esta es la dirección del campo magnético, campo magnético B, ¿no? Entonces, y así tenemos esos tres ejes que nos dan las direcciones, ¿sí? Entonces, en mecánica vectorial, ¿sí?, cuando yo hago el producto cruz de dos vectores, el resultado del producto cruz de dos vectores es otro vector, ¿sí? Pero este vector es perpendicular a estos dos primeros. Entonces, ese teorema que existe en el cálculo vectorial se aplica muy bien para lo que nosotros estamos usando en la teoría electromagnética propuesta por Maxwell, ¿no? Entonces, tenemos tres ejes y esos ejes van describiendo, ¿sí?, cada uno de las direcciones de propagación. Una cosa importante es que siempre sabemos que hay... Ay, ¿qué hice? Opa, disculpen. Voy a cambiar esto. Sí, entonces decimos que hay una razón entre el campo eléctrico y el magnético, de tal manera que el campo magnético, ¿sí?, la intensidad del campo magnético, estamos hablando, digamos, como son vectores E y B, ya dijimos cuál es la dirección. Entonces, la dirección son dos perpendiculares entre sí, ¿sí?, pero sus intensidades están relacionadas por esta relación. No sé si la escribimos ayer, pero si no, ahorita la volvemos a escribir, ¿sí? Que el campo magnético es igual al eléctrico dividido sobre C, ¿sí? Y que una cosa importantísima es que las ondas electromagnéticas, la onda viaja en el vacío con una rapidez siempre constante y definida, y es invariante. Y esta condición, ¿sí?, es uno de los postulados más importantes en toda la física, que vale para la física normal, la física electromagnetismo, y inclusive esta última condición vale para la teoría de la relatividad, y nace precisamente de la postulación o de lo que se encuentra, que la velocidad de la luz es invariante y es constante, ¿sí? Pero entonces, esto lo hacemos, esos son los postulados que nosotros tenemos para, ¿sí?, los campos eléctricos y magnéticos.
Y una cosa muy importante es que a diferencia de las ondas mecánicas que necesitan de partículas oscilantes o un medio para transmitirse, las ondas electromagnéticas no requieren de un medio. Lo que ondula es una onda electromagnética, son los campos eléctricos y los campos magnéticos, ¿no? Esas son las propiedades más importantes de estas ondas. Bueno, esto lo dejamos como ejercicio. Primero, aquí, por ejemplo, después vamos a entender bien qué pasa cuando las ondas electromagnéticas y dice, ¿qué pasa con la dirección del campo magnético cuando la onda del campo eléctrico se propaga, cuando la onda se propaga en la dirección positiva y, es que esto me falta. Bueno, vamos a ver primero estas pocas. Vamos a decir entonces que cuando las ondas son perpendiculares entre sí, esta es una definición de onda transversal, ¿sí? Una onda, por ejemplo, plana, linealmente polarizada, que se propaga en la dirección positiva del eje X, ¿sí? Se puede escribir así, ¿sí? Se puede escribir como una onda polarizada, ¿sí? En la dirección del vector X fija, como se muestra en esta figura, por ejemplo, ¿no? En esta figura, vean, yo tengo que la dirección de propagación, ¿sí? Viene hacia acá, ¿sí? Hacia esta dirección se está moviendo, ¿sí? Hacia aquí. Toda esta onda, la perturbación se mueve hacia este eje. Pero esta perturbación consta de un campo eléctrico y de un campo magnético, ¿sí? Entonces vamos a decir que la perturbación del campo eléctrico es solamente sobre el eje Y, sube y baja sobre el eje Y como está marcado acá, ¿sí? Sube y baja, oscila sobre el eje Y. Al subir y bajar, al oscilar, al cambiar sobre el eje Y, ¿sí? Eso va a generar también una onda magnética, que es el campo, hace que oscile el campo magnético y que tiene que ser perpendicular a él. Entonces, si yo estoy subiendo que la dirección del eje del campo eléctrico es en la dirección de Y y la propagación es en X, lo único que me queda es que B, que es el campo magnético, esté oscilando en la dirección del eje Z, ¿sí? Entonces, por eso escribimos aquí que si el campo eléctrico está en esa dirección, en esa parte oscila, que es una función de X del tiempo, y el campo magnético también es una función de X en el tiempo, pero este se está moviendo precisamente a lo largo del eje Z, ¿no? Aquí es a lo largo del eje Y y al otro a lo largo del eje Z. Entonces, si usamos las ecuaciones de Faraday, ¿sí? Que el rotacional de E es igual a la derivada respecto del tiempo del campo magnético, y escribimos el rotacional. Vean el rotacional, no sé si ya hayan visto esta parte de mecánica vectorial, ¿sí? El rotacional o el producto cruz, por ejemplo, el producto cruz de cualquier dos vectores se escribe como una matriz, ¿sí? Esta es una matriz donde los primeros elementos son las direcciones positivas en el primer eje, X, Y, Z, ¿sí? Los vectores unitarios en estas direcciones. Y aquí si obtengo el operador nabla, ¿sí? Que es la parcial, en el eje X es la parcial respecto de X, en el eje Y es la parcial respecto del eje Y y en el eje Z es parcial respecto de ese Z. Y aquí tendríamos que escribir en la tercera columna el vector, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que el vector no tiene componente X, que tiene componente Y no tiene componente Z, ¿sí? Y entonces, si nosotros definimos, ¿sí? Este producto cruz y lo hacemos por menores, decimos que la componente X, ¿sí? Lo obtenemos a partir de hacer el menor sería parcial respecto de Y de 0 menos parcial respecto de Z de Y, ¿sí? Aquí le falta un menos, ¿sí?
Y luego, si yo pongo la J, yo tengo parcial respecto de X de 0 menos parcial de Z respecto de 0. Entonces, eso no lo tomo. Me quedo solamente K, ¿sí? K que sería parcial de respecto de X de Y, ¿sí? Y la otra parte también es 0, ¿sí? Entonces, aquí reserva de poner aquí un menos, ¿sí? Estos son los componentes, ¿sí? Bueno. Y estas son las componentes y B vale solamente, tiene componente Z, ¿sí? Entonces la derivada respecto de Z es igual, ¿sí? A esta cantidad, pero en esta dirección. Para que esta ecuación de Faraday valga, es necesario que las componentes respectivas sean iguales. Entonces, lo que nos queda es que la componente en X, ¿sí? No puede existir, ¿no? Para el caso esta de una onda linealmente polarizada que se está propagando en la dirección X y el campo eléctrico está en la dirección Y, ¿sí? Entonces, de esta manera, la ecuación de Faraday nos queda esta expresión, ¿sí? Parcial de Y respecto de X y la parcial de Z respecto de T, ¿sí? Si nosotros tenemos que esta función, como toda una función de onda, tiene que ser periódica y que satisfaga la ecuación de onda, vean que no todas las ecuaciones satisfacen, pero en nuestro caso, si escogemos una oscilación armónica como sería el coseno o el seno, ¿sí? Aquí vamos a decir que, ¿no? Vean, en esta condición yo estoy diciendo que en el tiempo t igual a 0, la onda es positiva, es el valor máximo es igual a Y, por ejemplo. Entonces, pero para olvidarme de todas esas cosas, ven aquí como que existe un cachito que no he puesto bien, y ese cachito lo voy a compensar con una diferencia de fase, ¿no? Entonces, de esa forma, el campo eléctrico en la dirección Y, ¿sí? Esto que está oscilando hacia arriba, hacia abajo, lo puedo escribir como coseno de omega t menos estas cantidades, ¿sí? Y entonces, de aquí, yo puedo escribir otra vez, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Y si yo lo pongo, aquí ya no es, perdón, aquí, sí. Si yo calculo ahora lo que dice la ecuación de Faraday, recuerden que la ecuación de Faraday nos está diciendo que hay que derivar respecto de la posición X, entonces esta ecuación yo la derivo, ¿sí? La ecuación seno me da, la función seno me da coseno, al revés, la función coseno me da seno, y después con el argumento estamos derivando respecto de X, entonces aquí este menos, ¿sí? Se pone acá, ¿no? Y entonces de esa manera, recordando qué es lo que nos queda, ¿sí? Podemos integrar, ¿sí? Para calcular el vector Z, ¿sí? Entonces, para calcular el vector Z lo podemos calcular de esta manera, pero aquí ya tenemos cuánto vale la derivada respecto del campo en el eje X, y entonces podemos integrar que BZ, ¿sí? Bueno, lo ponemos igual que el seno, ¿sí? Con sus respectivos valores, omega sobre C, que son constantes, ¿sí? Queda esta expresión para BZ, ¿sí? Que es epsilon 0 coseno sobre C, ¿sí? Y si comparamos esto, vean, esta es una expresión bien importante, ¿sí? Que el campo eléctrico es proporcional al campo magnético multiplicado por la velocidad de la luz. Estas son las magnitudes de los campos, ¿sí? Esta es la condición. Esta es una condición de las intensidades relativas para ondas transversales, ¿sí? O las ondas, en general, las ondas electromagnéticas como son la luz. Esa expresión se vale, ¿sí? Y es el valor máximo del campo eléctrico y B es el valor máximo del campo magnético.
¿sí? Si tenemos, eso serían las intensidades, ¿sí? Y entonces, ya que E y Y difieren de solamente una constante, las dos cantidades, E, B y E, solamente están en fase en todos los puntos del espacio, ¿sí? Y son mutuamente perpendiculares. Y su producto cruz apunta en la dirección Y. ¿Qué sería? ¿Por qué el producto cruz? Es J cruz K, ¿sí? Si yo pongo en análisis vectorial, ¿cuánto vale el vector J cruz K? Esto nos va a dar I. No siempre sucede así, ¿sí? Pero en este caso sí, ¿no? Entonces, esto sería una condición para las ondas transversales, ¿sí? Como las ondas que modifican y hablan de la luz, ¿sí? Bien, en esta figura, aquí ya estamos mostrando qué sería todo esto. El efecto en la línea roja, estoy graficando el campo eléctrico que solamente oscila sobre el plano, este rosado, ¿sí? Arriba y abajo. Perpendicular a él, vean, está el azul sobre este plano azul. Y también oscila sobre el plano azul que es perpendicular todo el tiempo, ¿sí? Pero fíjense una cosa más grande, es que las dos están en fase, que cuando esta es más grande, que es la mayor, también el campo eléctrico es grande, ¿sí? Se toma su valor más alto, ¿sí? Y así va oscilando. Cuando esta se vuelve cero, el campo magnético vale cero, ¿sí? Y así tenemos esas condiciones. Entonces, de esa manera, estas oscilaciones de campo eléctrico o campo magnético, ¿sí? Tienen por definición una cosa que se llama la longitud de onda, ¿no? Entonces, esta longitud de onda es la misma para el campo eléctrico que para el campo magnético porque ambas están en fase, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos decir. Y una cosa adicional es que el campo eléctrico producto por el campo magnético nos define la dirección de propagación de la onda, ¿sí? Y esta es un producto cruz que es perpendicular a los dos campos, ¿sí? Esto es lo que nosotros habíamos visto, esto es lo que estamos aquí tratando de explicar todo el tiempo, ¿sí? Esta es una evolución, esa figura es una evolución temporal de lo que está sucediendo, como se está propagando la luz y viene así. Entonces, fíjese que estas cosas aquí, esta variación para acá, ¿sí? Sí, es una variación súper rápida porque se mueve a la velocidad de la luz, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros estamos aquí, ponemos nuestro ojo, entonces nos llegan estas ondas, ¿sí? Nos llegan nuestras ondas y lo que nosotros percibimos, pues, son el conjunto de estas ondas. Nuestro ojo está así más o menos hecho para recibir información cada un treintavo de segundo, ¿sí? Entonces, en un treintavo de segundo, todas las ondas que le cayeron es lo que nosotros transportamos como energía, ¿no? Y entonces, bueno, si cambia mucho, pues entonces casi no vemos cómo está esto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a querer hacer es tratar de interpretar cómo llega la energía a nuestros ojos y cómo está el momentum en nuestros ojos, ¿sí? O en todas las cosas que nosotros, ¿sí? Se podía mejor, en nuestros ojos entonces llegan estas radiaciones. Entonces hay una energía asociada a las ondas electromagnéticas y las energías de, por ejemplo, la energía de radiación solar, ¿sí? ¿Cuánta energía nos llega del sol? ¿Sí? Nos golpea, a veces nos quema, vamos a la playa y quedamos bien negros, ¿sí? Es que la energía, pues, se ha utilizado y transformado para volvernos un poco más oscuros, ¿no? También se aplica para ondas electromagnéticas, ¿sí? Metemos nuestra comida en un horno de microondas
Y esas ondas electromagnéticas que le llegan, ¿sí? Golpean y transmiten energía. Fíjense que en el caso de las ondas, de las microondas, son muy cercanas a, no llegan muchas ondas en función de diferentes longitudes de ondas. Son microondas y se hacen los hornos de microondas en un rango muy pequeño, ¿sí? Algunos valores de las microondas, y estas están diseñadas precisamente para calentar alimentos, pero pensar que cómo se transmite la energía para un jitomate o para una zanahoria o para un biscuit o un pedazo de chocolate o unas tortillas o un pan. Entonces, no, esos son los de microondas, no pueden diferenciar todos ellos. Están hechos para hacer oscilar al agua, solo al agua, ¿sí? Y entonces, cuando ustedes meten, ¿sí? Un alimento, sí se puede calentar el agua muy rápidamente, ¿no? Ahí meto las ondas y la energía que les transmite calienta el agua, ¿sí? Pero si yo estoy metiendo ahí un caldito de pescado, uno que tenga rábanos o que tenga zanahorias, las zanahorias no van a responder a la frecuencia de vibración de las ondas que están adentro de ese aparato. Y entonces las zanahorias quedan frías. Y si están en un caldo, el caldo está caliente y las zanahorias frías, o las calabazas, o los chícharos, ¿sí? Entonces, cuando los mete uno ahí, se calienta el agua y lo demás no se calienta, o se calienta muy poco, no con la misma intensidad. Entonces, un horno de microondas, cuando queremos hacer una comida que se mezclen los sabores, pues no sirve mucho. Sirve para calentar. Y si se calienta el agua, bueno, pues después con el agua caliente se podrán, por transferencia calorífica, no por la transmisión por ondas electromagnéticas, se calentarán las zanahorias, los chícharos o las calabazas. Y entonces, bueno, esa es una forma, ¿sí? También se puede ver muy fácilmente cuando metemos una torta, no sé cómo le llaman, un bolillo, yo digo torta. Los españoles torta dicen que son los pasteles, bueno, un bolillo, ¿no? Un bolillo, sí, un bolillo. Entonces, en el bolillo tiene muchas cosas, tiene manteca, tiene harina, tiene sal, tiene cosas, y tiene agua, ¿no? Y entonces, si yo lo pongo a oscilar, si meto una torta a oscilar, calienta el agua, pero no calienta los demás. Entonces, y esta agua, ¿sí? Cuando yo saco mi torta, sí, esta se evapora fácilmente, pero en ese momento yo puedo comerme eso cuando todavía no se ha evaporado. Si yo me descuido y dejo mi torta sin unos minutos, pues ya se volvió, mi bolillo, pues perdón, ya se volvió una cosa de piedra, bien dura, súper dura, que es la harina que ya se solidificó y con el horno de microondas le sacamos toda el agua, ¿no? Eso es lo que sucede con los microondas. Pero, por ejemplo, hay otra manera de obtener la energía cuando nosotros hacemos un circuito eléctrico, de tal manera que este circuito eléctrico permita que la radiación que les llega se pueda transmitir y conversar, como por ejemplo un circuito RC o un RLC, ¿sí? Y esos, por ejemplo, nos pueden transmitir y cambiar, ¿sí? Y la información, y tenemos una transmisión de onda de radio o otra cosa, por ejemplo, sería la radiación que viene de un láser, ¿sí? Esa también viene con una frecuencia muy definida, una longitud de onda, de una sola longitud de onda, se me fue la palabra. Y entonces todos estos, ¿sí? Un láser puede tener mucha energía, ¿sí? Mucha energía que llega y puede, digamos,
cortar metales, puede dañar nuestros ojos, puede hacer muchas cosas dependiendo de la cantidad de energía que que esté transportando la onda electromagnética. Aquí dice que para cirugía ocular, ¿sí? Sí, es muy fácil. Si yo puedo, de alguna manera, como es una onda, y estas ondas obedecen la ley de la refracción, ¿sí? Yo puedo de alguna manera hacer que esta onda se concentre en puntos muy específicos, se vuelva muy delgada, ¿sí? Y entonces puede hacer cortes por menores, ya del orden de micras, ¿sí? No, lambda sobre 2 sería el valor máximo, que serían de 250 micras máximo, por 300 micras por ahí. Puede ser el valor que nosotros podamos concentrar. Y eso sirve para hacer cirugía ocular, por ejemplo, ¿sí? Y ya casi todas las empresas que hacen, digamos, ¿cómo se llaman los cascarones? Bueno, yo tengo aquí mi computadora y tiene varios hoyitos y cosas así, todo se hace con láser, ¿no? Inclusive todos los metales, todo se hace con láser, que es mucho más fácil. Para entender cómo se aprovecha esa energía, es deducir relaciones detalladas de la energía de una onda electromagnética. Sí, entonces vamos a ver cómo se transporta la energía, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que ver es cómo se transporta la energía radiante por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que la densidad de energía es esta, ¿sí? Ya hemos visto que en las ecuaciones anteriores que la densidad de energía es igual a epsilon 0 sobre 2 por mu cuadrada. Y de manera análoga, la densidad de energía del campo magnético es esta, ¿sí? Entonces, la energía que fluye en el espacio de ondas electromagnéticas es tanto eléctrica como magnética, ¿sí? Y entonces yo las puedo sumar, ¿sí? Y entonces, si yo puedo que E, B y E satisfacen estas expresiones, yo puedo escribir como la raíz cuadrada, la de C. Recuerden que C era la constante de proporcionalidad al cuadrado, que era 1 sobre epsilon 0 por mu, que sería la ecuación de onda. Por eso yo estoy utilizando que C es igual a la raíz cuadrada, al inverso, al recíproco de la raíz cuadrada de mu 0 por mu, ¿no? Y si yo pongo esta expresión y en lugar de poner el campo magnético, pongo la expresión asociada con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, yo escribo esta mitad acá y entonces en B utilizo esta expresión de acá y al utilizar esta expresión al cuadrado de B, ¿sí? Lo que yo puedo tener, vean, al tener el cuadrado de esto, yo tengo que, aquí si yo si meto este mu cuadrada, aquí abajo lo pongo al cuadrado. Entonces, esto de acá y esto de aquí, bueno, más bien, si yo utilizo el cuadrado, tengo epsilon 0 mu cuadrada, epsilon 0 mu sobre 2 mu 0, entonces nada más me queda el epsilon 0. Y entonces vean que la densidad de energía, ¿sí? Que proviene de una electromagnética es fundamentalmente, ¿sí? El cuadrado del campo eléctrico. Es igual a la densidad de energía del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico E en función de la posición y del tiempo, y así la densidad de energía de una onda electromagnética también es una posición es una función de la densidad y de la posición, ¿sí? Entonces, esta es la energía que se tiene cuando yo tengo una radiación, ¿sí? Ok. ¿Cómo lo hacemos?
Ahora, yo sé que esa es la energía que tengo en un instante de tiempo, pero vamos a ver cómo esta es energía radiante, esa que se está moviendo, que se está transfiriendo en un momento a otro, ¿sí? Entonces, vamos a considerar lo que se llama el flujo de energía, ¿sí? Con los campos. Entonces, vamos a usar esta figurita de acá, ¿sí? Entonces, vamos a suponer otra vez que tengo una onda electromagnética, ¿sí? Que está oscilando, ¿sí? Y está oscilando de tal manera que verticalmente es el campo eléctrico, perpendicularmente está el campo magnético, y la dirección de propagación es en la dirección perpendicular a los dos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una manera de saber cuánta energía tengo acá y cuánta energía llega acá. Y luego hago este cuadradito, quiero calcular cuánta energía hay en este pedazo, en este pequeño fracción de tiempo, ¿no? Dice, en un tiempo, el frente de onda se ha desplazado esta distancia de X, de aquí para acá es de X, ¿sí? Pero esta de X va a depender de la velocidad con que se propaga la luz por el tiempo, o sea, C por T, ¿sí? Y se mueve de esa dirección. Ahora, si tomamos un área A, cualquiera de estas áreas, este cuadradito o el cuadradito gris, ¿sí? Que la energía en el espacio a la derecha de esta se debió haber pasado otra vez de la nueva ocasión. En el volumen, en este volumen, lo que hay acá, ¿sí? ¿Sí? Es el producto del área por esta distancia en dx, pero dx, ¿sí? Este es c por dt. Entonces, la variación de energía, ¿sí? Este pedacito de energía, ¿sí? Es precisamente la densidad de energía por el volumen, ¿sí? ¿Por qué es esto? Recuerden, esta ecuación de atrás es la densidad de energía, ¿sí? Cuánta energía se transporta. Pero en un cierto volumen, yo puedo escribir que es la energía, ¿sí? Multiplicando por, ¿cómo calculamos la energía? Pues simplemente podemos la densidad por el volumen, ¿sí? Y esta energía pasa a través del área en un tiempo t. El flujo de energía por unidad de tiempo, por unidad de área, que lo llamáramos S. Vamos a utilizar esa definición. Recuerden, el flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo, ¿sí? Ese es el flujo de energía electromagnética asociada a una onda viajera, y es la energía por unidad de tiempo a través de un área unitaria. Y entonces, si llamamos como S esta cantidad de U lo voy a dividir por unidad de área, lo divido entre el área, y lo U pongo por unidad de tiempo, le hago la derivada respecto del tiempo. Y al hacer esta expresión así, me queda que es epsilon 0 por C, ¿sí? Esta cosa de acá. Pero recuerden, ¿sí? Que si yo tengo esta condición, esto es precisamente mu por C, ¿no? Esa es la cantidad de la densidad de energía por C. Esto es lo que nos está dando. Entonces, si nosotros utilizamos estas expresiones, ¿sí? Podemos expresar, vamos a olvidarnos de este punto de acá, vamos a poner solamente estos de aquí, epsilon 0 e cuadrada por C. Si yo sé que la C es raíz cuadrada de epsilon 0 por mu cuadrada, el recíproco de esto, si yo lo meto aquí, ¿sí? Y para poderlo meter el radical le pongo epsilon 0 al cuadrado, me queda mu 0, epsilon 0 sobre mu 0 raíz, ¿sí? Esto sería por campo eléctrico al cuadrado, pero el campo eléctrico al cuadrado lo puedo descomponer en dos, el campo eléctrico, y luego pongo acá B sobre C, ¿sí? B sobre C. Precisamente porque yo sé que el campo eléctrico lo demostramos que es C por el campo magnético, la velocidad de la luz por el campo magnético. Eso es lo que estoy escribiendo acá.
Y si yo hago este producto, me fijo estas radicales aquí arriba y abajo, me queda 1 sobre μ0, el producto de las intensidades de los campos eléctricos y magnéticos. ¿Sí? Entonces es la energía que fluye en la dirección de propagación de la onda. Y si nosotros, esto sería la intensidad, ¿sí? Pero recuerden que la propagación se mide como vectorialmente como el producto cruz de estos dos. Y simplemente si yo pongo los valores de los vectores dependiendo cómo se están moviendo, ese vector S lo escribimos así, ¿sí? Puede ser escrito como está aquí, ¿sí? O puede ser escrito 1 sobre μ. Vean aquí lo que sería 1 sobre μ, ¿sí? O por eso se llama el vector de Poynting, ¿sí? El vector de Poynting es lo que nos está midiendo la densidad de energía por unidad de área por unidad de tiempo, ¿sí? Así lo podemos escribir. Bien. Vamos a ponerlo, ahora como estábamos, de manera general es E cruz B, ¿sí? Como vectores. Pero si nosotros hablamos de ondas transversales, como sería esta expresión de aquí para una onda electromagnética, que sería la intensidad del E0, aquí ya le estoy poniendo E0 como vector, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que es la dirección multiplicada por su intensidad, pero lo que importa es que sea un coseno que esté oscilando. Y también lo mismo pasa para el campo magnético. Entonces, esta expresión para S, fíjate, la densidad de energía por unidad de área por unidad de tiempo, ¿sí? Que es el flujo instantáneo, es esta cantidad, E cuadrado de coseno cuadrado de estas, ¿sí? Entonces, esto sería la densidad instantánea, ¿sí? Estamos hablando de unidad de área por unidad de tiempo, ¿sí? Por eso que es instantánea. Sí, pero pues, como les decía hace rato, esto es difícil de ver, ¿sí? Es difícil de ver variaciones si es que los campos están cambiando mucho, ¿sí? Como os decía hace rato, ¿sí? Esta casa que estamos aquí viendo, ¿sí? Es todo lo que proviene. Acá sí vienen y se está propagando. Y se está propagando muy rápidamente. Y entonces no sabemos exactamente cuál es el que está llegando, ¿sí? Entonces, lo que sí nosotros tenemos es que podemos utilizar, ¿sí? Podemos utilizar, lo que tenemos que hacer es, no podemos ver, ¿sí? Ver así las ondas. Por ejemplo, no sé si ustedes han llevado un curso de electromagnetismo o cuando ustedes están hablando de un circuito eléctrico que se mueve a 60 Hz por segundo. Entonces, ustedes ven cómo sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, la transformación de energía no es en los picos, sino es la raíz cuadrada del pico máximo, ¿sí? Que es el factor RMS, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una cosa muy similar al factor RMS y lo que nosotros vamos a calcular es una cosa que se llama la irradiancia. Y la irradiancia lo que vamos a hacer es calcular un promedio, ¿sí? El valor promedio, ¿sí? Que le llega a
la energía media por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ya no calculamos los picos máximos, sino que vamos a calcular la energía que llegó, ¿sí? Y para eso vamos a tomar un intervalo de tiempo, ¿sí? Y para tomar ese intervalo de tiempo, lo vamos a tomar de tal manera que el intervalo sea más grande que el tiempo de oscilación de las ondas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tarda en oscilar el campo eléctrico, por ejemplo, de la luz azul? Sabemos que la luz azul tiene una longitud de onda de 500 nanómetros, y si yo pongo lambda igual a omega sobre c, yo sé que la oscilación anda de 10 a la menos 13, 10 a la 13 segundos. O sea que 10 a la menos 13 segundos, un femtosegundo casi, lo que nosotros tenemos como oscilaciones. Entonces eso nunca lo vamos a ver, ¿sí? Lo que sentimos es un montón de paquetes que llegan con esa cantidad, y vamos a calcular cuántos llegaron, y eso es lo que nos decimos como el valor promedio, ¿sí? Y esa irradiancia la vamos a calcular como esta cantidad, y lo vamos a decir así. Este paréntesis triangular, ¿sí? Nos dice, hay que promediar en el tiempo, ¿sí? Lo que nos está llegando. Entonces, si esto es el vector de Poynting, es E0, B0, esos son constantes. Lo que está variando es este término de coseno. Y yo, como vimos hace rato, una parte de la onda corresponde al campo eléctrico con coseno, y otra parte también al campo magnético con coseno. Entonces, por eso nos queda un coseno al cuadrado. Entonces, queremos promediar estas cosas. Y para promediarlo, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues lo que nosotros queremos hacer es encontrar una expresión. El coseno cuadrado de x yo lo puedo poner como 1 más coseno de 2x entre 2, ¿sí? Y al hacer esta expresión, ¿sí?, me va a quedar que yo voy a estar, ¿sí? ¿Cómo hago el promedio? Yo el promedio lo tomo en un periodo, ¿sí? En un periodo más o menos, ¿sí? Pero tenemos ondas electromagnéticas, ¿sí? Y entonces voy a suponer que yo puedo distinguir desde un periodo 0 hasta un periodo 2pi, ¿sí? Que sería cuando sube y baja, ya subió y baja. Y entonces los periodos que yo voy a tomar van a ser periodos muchas veces 2pi, ¿no? ¿Sí? Muchas veces 2pi, ¿no? Y entonces hay promedio, ¿sí? Estas cantidades. ¿Qué va a pasar? Yo tengo esta función que se llama coseno de 2x o 2t, de esta cantidad, ¿sí? Y yo la voy a promediar desde 0 hasta, bueno, si pongo esta cantidad integro, ¿sí? Me va a dar seno, ¿sí? Y la integración, el promedio es la integral desde el coseno de 2x por dx, desde 0 hasta un múltiplo de 2pi, de 2 veces npi, ¿sí? 2npi. Pero esta cantidad es 0 y se vuelve 0 cada vez más. O sea, vamos a decirlo así. En un periodo sube la onda, pero también en un periodo baja. Entonces, la suma de la parte de arriba más la parte de abajo es 0. Y si yo hago el periodo, si lo hago miles de veces, millones de veces, por más millones de veces que haga, siempre va a haber una parte positiva y una parte negativa. Y entonces siempre va a dar 0. Entonces, esta cantidad de acá siempre me va a dar 0, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, esta cantidad siempre es igual a 0, porque en cualquier punto es positivo durante la mitad de un ciclo y negativo durante la otra mitad. Entonces, el valor promedio del vector de Poynting de esta parte es 0. Mientras que este promedio de un medio, pues nos queda siempre un medio, no tiene que haber nada. Y entonces,
el valor promedio del vector de Poynting es lo mismo, nada más que la instantánea, nada más que aquí tenemos un 2. ¿Sí? Recuerden que en el valor RMS de una onda, eso se parece mucho como raíz cuadrada, pero aquí no, solamente es un 2. ¿Sí? Y entonces, si nosotros escribimos que la irradiancia tiene que ver con el campo eléctrico, transformamos esta parte del campo magnético como E sobre C, ¿sí? Entonces, esta es proporcional a la expresión que hemos puesto, ¿no? B es igual, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, esta es la forma, la irradiancia es proporcional al cuadrado de la amplitud, ¿sí? Al cuadrado de la amplitud, siempre, ¿sí? Vean, aquí no sé si esté claro, cuando yo pongo este B, lo pongo como E sobre C, este cuadrado del C de arriba se me anula, por eso nada más me queda E sobre epsilon 0 sobre 2. Esa es la irradiancia, ¿sí? La cantidad de radiación que entra por ahí. Todas estas expresiones son válidas, ¿sí? ¿Cómo las obtengo? Pongo aquí, por ejemplo, C, yo que es raíz cuadrada de epsilon 0 por mu 0. Y al poner epsilon 0 sobre mu 0 como raíz cuadrada, ¿sí? Me queda esta expresión, ¿sí? También, si yo lo puedo escribir, lo puedo poner en función de mu, me queda esta, o todas estas son equivalentes. Estas 4 expresiones nos reflejan, ¿sí? El contenido de energía que se llega en un objeto, ¿no? Entonces, y estas son, otra vez, watts por metro cuadrado por segundo. Para entender esto, vamos a hacer un ejemplo. No sé a qué hora son. A ver a qué hora son. Una media. Vamos a hacerlo rápidamente, ¿sí? Vamos a acabar aquí para que no se nos vaya a ir la idea. Dice, un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética senoidal que viaja en el vacío en la dirección X negativa. Va de aquí para acá, ¿sí? Se va moviendo para acá. La longitud de onda es 10.6 aquí son nanómetros, ¿sí? Y el campo es paralelo al eje Z, ¿sí? El campo eléctrico es paralelo al eje Z, con una magnitud máxima de 1.5 megavolts por metro. Lo que queremos es escribir las ecuaciones vectoriales del campo eléctrico y campo magnético como función del viento y la posición, ¿sí? Entonces, tenemos este primer caso. La onda está linealmente polarizada a lo largo del eje Z, dice acá, ¿sí? Aquí se mueve hacia acá el campo eléctrico. En los puntos donde E está en la dirección positiva, B debe estar en la dirección Y positiva porque son perpendiculares entre sí. Y para las ondas transversales, estas están en fase. Para que el producto vectorial E cruz B esté en la dirección negativa, que es la dirección de propagación. Sí, esta es una condición. Hay que poner, si yo pongo E, que es Z, o sea, K cruz J, esto me va a dar menos X, ¿de acuerdo? Esto es un producto vectorial, el producto cruz. Entonces, si yo pongo que el campo eléctrico está en la dirección del eje Z y el campo magnético en la dirección del eje Y, entonces yo puedo escribir esta expresión aquí así, con sus valores. Y yo puedo poner otra vez la intensidad del campo magnético, así. Y entonces el campo magnético va a ser el campo eléctrico sobre la velocidad de la luz. ¿Sí? Esto es lo mismo, esa es la intensidad, que sería 1.5 por 10 a la 6 porque son megavolts,
dividido en 3 por 10 a la 8. Y al hacer esta operación me queda 5 por 10 a la menos 3. Y tenemos una nueva unidad que vamos a llamarla la telsa, ¿sí? Y entonces hay que hacer todas estas unidades, que es un volts igual a un Weber por segundo y un Weber por metro cuadrado es igual a una telsa. Eso vamos a escribirlo con más cuidado, pero por el momento lo tenemos así. Entonces ya tenemos cuánto vale la intensidad del campo magnético, ¿sí? La calculamos de la relación tan simple como es la ecuación de campo eléctrico sobre C. Y el campo eléctrico nos dijo que hay una longitud de onda de esta cantidad, ¿sí? Que es, son un 10.6 son micras, ¿sí? Entonces, si yo pongo micras, es 10 a la menos 6 metros, ¿sí? Y el número de onda y la frecuencia la calculamos así. K sería 2pi sobre lambda, ¿sí? Que sería 2pi en radianes, sobre 10.6 por 10 a la menos 6 nos da 5, casi 6 por 10 a la 5 radianes, ¿sí? Vean, esta cosa, radianes por metro, vamos a ponerlo aquí. Y la frecuencia, que sería C por por el valor de K, nos daría lo mismo que acá, y vean, es 1.7 por 10 a la 14 radianes por segundo. Esa es la velocidad con que en una onda de infrarrojo, que es este caso de 10.6, está oscilando en el tiempo. 10 a la 14 veces cada segundo. Es una cantidad increíblemente grande de oscilación, ¿sí? Y sabemos esta cantidad, entonces podemos sustituir el campo, ¿sí? Y lo podemos escribir de esta manera, que es K por el valor que nos dieron con intensidad por el coseno. Recuerden que K por X, entonces K es 9.3 por 10 a la 5 radianes menos la frecuencia multiplicada por el tiempo, 10 a la 14. Y lo mismo sucede con el campo magnético, la única diferencia es el J, ¿sí? Y la intensidad que cambió de 10 a la 6, que da una intensidad de 10 a la menos 3. Vean que la intensidad del campo magnético por estar dividido el campo eléctrico por C es muchísimo menor, pero muchísimo. Aquí nosotros vemos que la diferencia es 9 órdenes de magnitud, que son titipuchal, pues. ¿Sí? Bien, hasta aquí vamos a dejarlo, no sé. Vamos a hacer más ejercicios de estos en la próxima clase. Y quiero saber si hay algunas dudas, preguntas. Dijo que vamos a medir justamente irradiación, ¿verdad? Sí, vamos a hacer algunos ejemplos, por ejemplo, la cantidad de radiación que nos llega del Sol a la Tierra, ¿eh? La cantidad de radiación, o sea, la energía que nos suministra un láser, la energía que nos suministra una lámpara, todas estas que vamos a poder diferenciar. Sí, hay que hacer esos ejercicios. Dígame. Para el cálculo experimental de la potencia de microondas, ¿cómo lo podríamos llevar a cabo a partir de este concepto? ¿Se podría abordar? Claro. ¿O nos faltaría realizar algo más? Nada más lo que necesitaríamos saber cuál es la frecuencia con que está oscilando la microonda. ¿Sí? Y esa es la única. ¿Ves? Por ejemplo, en ese ejemplo, ¿qué es lo que nos dieron? A ver si lo voy a poner otra vez para que se nos vean. ¿Cómo calculamos todas estas cosas? Las calculamos a partir de conocer la longitud de onda de ese láser que está aquí, ¿no? Con eso ya sacamos todo. Sacamos el valor de K, sacamos el valor de la frecuencia y lo aplicamos, ¿sí? Precisamente a esto. ¿Cómo calculamos el vector de Poynting? Pues simplemente todavía nos falta ese punto,
pero creo que lo tengo por acá, en la que sigue. Aquí no lo tengo, sí. Entonces vamos a calcular aquí el vector de Poynting, que sería el producto cruz. Aquí lo podemos sacar. Vean, el vector de Poynting, acá está. Vean, ese es el vector de Poynting. Simplemente lo que tenemos que hacer, ya tenemos cuánto vale E, cuánto vale B, y lo multiplicamos por C cuadrada por E, o por cualquiera de estas expresiones que ya sacamos. Podríamos poner estas E cuadradas, ¿sí? Y de esas maneras sacaríamos todos los valores, ¿no? Sí, esto vamos a hacer ejercicios y con todo gusto los discutimos la próxima semana. De acuerdo. ¿Sí? Bueno. Entonces, no sé si hay alguna duda. No, por el momento ya no, profesor. Vale, pues entonces nos vemos el próximo lunes otra vez en virtual, aunque tenga que estar allá voy a dar la clase allá en Upita, pero todavía va a ser virtual, no me dijeron que no iban, que es un descuaje todavía asignar grupos para todos. Entonces hacemos virtual y ya que el día 9 nos toca, pues ya haremos presencial, ¿no? Entonces, De acuerdo. el lunes virtual nos vemos a las 4, creo que sí. Bueno. Sí. Sale, pues. Ok, profe. Ok, profe. Pues cuídense entonces, ¿sí? Realmente. Nos vemos, buen fin, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.